Bueno, hermano, le doy gracias al Señor por poder estar con vosotros en esta mañana y por poder compartir su palabra. Y antes que nada vamos a poner el mensaje en las manos del Señor. Señor y Padre, quiero darte gracias, Señor, por este día que me has permitido estar aquí, Padre, en tu presencia y poder compartir tu palabra. Quiero pedirte, Señor, que tú me ayudes por tu Santo Espíritu en esta mañana a poder exponerla y poder exponerla fielmente, Señor. Porque tu palabra es fiel y es perfecta, Señor. Te pido que podamos salir bendecidos y podamos salir de aquí, Señor, habiendo crecido un poquito más, Señor, en este día, en la gracia y en el conocimiento tuyo, Señor. Te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, llevaba, como sabéis, algunos cultos hablando de los primeros años de nuestro Señor Jesucristo. Habíamos visto cómo el Señor, por medio de la Virgen María, vino a este mundo. Habíamos visto también sobre los magos que vinieron de Oriente. Y hoy lo vamos a hacer y vamos a hablar un poquito sobre la infancia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso he titulado el mensaje La Vuelta a Nazaret y su infancia. Cubre un periodo aproximado de 11 años, los 11 primeros años del Señor. Y sobre eso vamos a meditar un poquito en esta mañana. Como sabéis, lo estamos haciendo, el texto que vamos a leer en esta mañana son 2 versículos nada más. Lo encontramos en el Evangelio de Lucas y dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Probablemente los datos que Lucas pudo recibir en ese sentido, aunque él habla inspirado por el Espíritu Santo, fueron datos y relatos que María normalmente sería la que se lo daría. Y como he leído, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. María vivía en Nazaret, José vivía también en Nazaret, y después dice de haber cumplido todo lo prescrito en la ley. ¿Qué habían cumplido? Habían cumplido circuncidar al niño a los 8 días y le pusieron por nombre Jesús. Habían cumplido también a los 40 días, según hablaba Levítico, la palabra de Dios, el subir para purificarse y para ofrecer una ofrenda al Señor por la purificación. Y esa ofrenda fueron 2 palominos, 2 palomitas ofrecieron para purificarse. Y también para rescatar a el primer hijo varón que nacía, que habría matriz, que era nuestro Señor Jesucristo. Y daban 5 ciclos para poder rescatarlo, porque todo primogénito pertenecía al Señor. Recordad, en Egipto pasó el ángel del Señor, todos los primogénitos de los egipcios murieron, y todos los que pusieron la sangre en los dinteles de las puertas de los israelitas pudieron salir y no perecieron ninguno. Entonces todos los primogénitos pertenecían al Señor. Y entonces cumplieron todo lo que la ley decía. Vimos también que cuando subieron para presentar al niño, estaba allí Simeón y Ana. Y vimos que Simeón pidió el niño para poder presentarlo al Señor. Así vimos cómo Simeón oró por ese niño, lo puso delante de la presencia de Dios y oró por él. También vimos que entre esa presentación del niño, cuando volvieron a Belén, y ese regreso a Nazaret, hubo un acontecimiento que solo nos lo da
el Evangelio de Mateo, que fue la venida de esos magos de Oriente, donde ellos anunciaron que habían sido guiados por una estrella y que había nacido el rey de los judíos. Y vimos qué fue lo que ocurrió cuando vinieron esos magos. Dice que toda Herodes y toda Israel se habían turbado, se turbaron. Y vimos lo que hizo Herodes. Llamó a los principales sacerdotes y preguntó, ¿dónde tiene que nacer el Mesías? Entonces le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y vimos lo que hizo Herodes, llamó en privado, en secreto a los magos y le preguntó sobre la estrella, sobre el niño para que lo informaran todo. Y entonces le dijo a los magos, ir a Belén, cuando veáis al niño y lo adoréis, venid me lo decís para que yo también vaya y lo adore. Y ya vimos lo que Herodes quería hacer, no era adorarlo, sino lo que quería era matarlo. Y cuando Dios intervino, porque hermanos, Dios interviene, Dios es Dios el que está al control de la historia, Él está controlando su plan de salvación y llevándolo a cabo. Cuando Dios, que conoce el corazón y los pensamientos de todas las personas, vio a Herodes lo que él quería hacer, dice que avisó a los magos para que se fueran por otro camino y también avisó a José en sueño para que huyeran a Egipto porque Herodes quería matar al niño. Y vimos que lo hizo, José obedeció inmediatamente. A mitad de la noche, cuando tuvo ese sueño que el ángel le reveló lo que Herodes quería hacer, vimos cómo coge al niño y a María y huyen a Egipto. Y allí estuvieron hasta que de nuevo el ángel le dijo que volvieran. Pero mientras en ese espacio de tiempo Herodes mandó matar a todos los niños de Belén, menores de 2 años y de los alrededores. Así que Dios protegió a su hijo, avisándolo para que José lo llevara a Egipto, y allí estuvo hasta la muerte de Herodes. A la muerte de Herodes, el ángel de nuevo le dice que puede volver de nuevo a Israel y que ya habían muerto los que deseaban la muerte del niño. Y entonces José y María vuelven a su ciudad, que era Nazaret. En un principio pensaba ir a Belén, a Judea, pero viendo que a Arquelao estaba reinando allí el hijo de Herodes, que era un malvado, ya había hecho alguna fechoría ya, entonces el ángel le confirmó que volviera a Nazaret. Decir que Nazaret no era una ciudad en este sentido importante, y ahí se cumple lo que dicen los profetas, que sería el niño y la ciudad serían despreciadas por los judíos, despreciado y desechado de los hombres. Nazaret fue también despreciada y desechada por los judíos. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Pues sí, Nazaret fue el lugar escogido por Dios para que Jesús viviera su infancia, su adolescencia y parte también de su vida hasta que comenzó su ministerio público sobre los 30 años. Dicho esto, podemos entender mejor la palabra del Señor. Los evangelios se complementan uno a otro. Así podemos ver como Mateo y Lucas son los dos únicos que nos dicen lo que ocurrió. Ahora, importante, hermano, lo primero que yo veo es que sobre la infancia, sobre la juventud y sobre parte de esa edad adulta que el Señor tuvo y vivió, tenemos muy poca información en la palabra de Dios. Tenemos desde el versículo 39 al 52. Tenemos estos 2 versículos que yo he leído y tenemos también el relato de cómo a los 12 años el Señor subió al templo para celebrar la fiesta de la Pascua con sus padres. Eso es el único relato que tenemos que cubre en un periodo aproximado de 28 años.
Así que tenemos muy poca información. ¿Y qué tenemos que decir sobre esto? Tenemos que decir que la información que tenemos es la que el Señor nos ha querido dejar. No tenemos más información, la que el Señor ha considerado oportuno que nosotros tengamos. Pero es una información fidedigna, es una información segura y fiel porque es la revelación de Dios en su palabra. ¿Y por qué digo esto? Porque del Señor Jesucristo, de su infancia y de su juventud se han escrito muchísimas cosas. Pero no de una fuente fidedigna, sino de fuentes tardías a la fecha ya de los acontecimientos y por personas, digamos, no autorizadas en el sentido de que no eran las personas que Dios había escogido para darnos la revelación de Dios. Así que se ha escrito mucho de el Señor Jesucristo, de su infancia, de su juventud, pero no de una fuente fidedigna. Y hermanos, de esa fuente no vamos a hacer ningún caso. Porque esa fuente, el que está detrás de esa fuente y el que levanta esos escritos, sabemos quién es el enemigo. Porque no presentan a un Jesús perfecto, no presenta a un Jesús sin pecado. Y se inventan muchas cosas que la palabra del Señor no nos deja escritas. Y sabemos quién está detrás de todo eso. Sabemos que hay un enemigo que no quiere que nosotros veamos a Jesús como el hombre perfecto, como el Hijo de Dios hecho hombre, que vino y sin pecado para morir en una cruz para que pudiéramos tener comunión con Él. Así que nosotros vamos a hacer caso de lo que dice la palabra de Dios, que es la fuente segura. Tu palabra es la verdad. Y en esa fuente vamos a creer. Lo segundo que veo en estos dos versículos que hemos leído, veo la responsabilidad que el Señor da a José y a María para cuidar, para proteger y para educar a ese niño que era Dios con nosotros, que era Emmanuel, que es el Santo de Israel, que es el Hijo de Dios y que es el hombre sin pecado, el único hombre en toda la tierra que no tuvo ni un solo pecado. Y veo, hermano, a unos padres que aman a ese hijo y que lo cuidan. Y hermano, la palabra de Dios nos dice a su hijo primogénito. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús José y María tuvieron más hijos. Como sabemos, en la palabra del Señor se nos habla que José y María tuvieron más hijos. Nos habla la palabra 4 hermanos del Señor y al menos 2 hermanas, que sepamos. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y hermano, aquí el término conocer es el término de tener relaciones sexuales, relación matrimonial en este sentido sexual en el matrimonio. Por eso José y María, José respetó a María durante todo el tiempo del embarazo hasta que nació el Señor Jesucristo, su hijo primogénito, y después tuvo sus relaciones normales como matrimonio, como pareja, y de ahí nacieron 4 hijos y que sepamos 2 hijas. Pero sin embargo, hermano, el Señor Jesucristo, aparte de ser el hijo primogénito de María, era también el unigénito Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios que en el cumplimiento del tiempo tomó naturaleza humana y se encarnó
en la persona de Jesús. Y hermano, era un niño especial. Era un niño especial, pero es un niño que se humilló, como dice la palabra del Señor. Y dice que el Señor no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló, se despojó a sí mismo de su gloria, haciéndose siervo y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se hizo semejante a todo como todos nosotros. Tomó carne y sangre, pero una cosa muy importante, era diferente de todos nosotros en que Él no tuvo pecado. Es el único hombre sobre la tierra que no tuvo pecado. Y aparentemente Él apareció como un niño normal. Allí en Nazaret vivía José, vivía María, estaba ya Jesús de niño pequeño como un niño normal, pero era Dios con nosotros. Dice el profeta Isaías, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Allí estaba, como un niño más, pero ese niño era el Salvador de los hombres, como había dicho y había profetizado Simeón. José y María tuvieron un gran privilegio. Y todo padre y toda madre que cree en el Señor tiene un gran privilegio. Hermano, tuvo el privilegio de cuidar y de educar al Señor, a Jesús en los caminos del Señor. Comentaba Ana que ya están orando por ese niño, comentaba Miguel Ángel también. El Señor, Miguel Ángel y Ana, os da también un gran privilegio, ser los padres de esa pequeña que nacerá si el Señor quiere, y el privilegio de que lo podáis educar en los caminos del Señor. Que lo podáis cuidar desde pequeñito, porque va a necesitar vuestros cuidados, pero que también le podáis hablar del Señor. Y esa es una responsabilidad que tiene tanto el padre como la madre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecie la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cuello. Instrucción del padre, dirección de la madre. Los dos se complementan para que el niño pueda ser educado en los caminos del Señor. Y ellos estaban haciendo, hermanos, lo que el mismo Dios le estaba pidiendo que hicieran. Porque mira lo que dice la palabra del Señor. Oye Israel. Y en ese oye Israel estaba José y estaba María y estaba el mismo Señor Jesucristo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6, 4 y 9. Y hermano, esto fue lo que hizo José y María. Obedecer lo que la palabra del Señor le decía. Estuvieron amando al Señor, dándole un buen ejemplo a ese niño que Dios había puesto bajo su cuidado, y hablándole y repitiendo estas palabras, estando en la casa, andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. Es una bendición, hermano. Cuando te levantas,
y le puedes dar gracias al Señor por un nuevo día y lo puedes dárselo con tus hijos, junto a tus hijos, o cuando te acuestas le lees un poquito de la palabra y oras con él. Aquellos que hemos sido padres, aquellos que hemos criado a nuestros hijos, podemos decir que para mí, en este caso, ha sido una bendición poder hablarle la palabra a mis hijos, poder orar con ellos y ponerlo delante del Señor. Ahí está la bendición. Y eso lo hicieron José y María. Y lo debe de hacer cada padre que sea creyente. Y dice la palabra del Señor, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era con él. Su infancia, como he dicho, cubre un periodo aproximadamente de 11 años. A los 12 años, el niño era aceptado en la comunidad judía como un hijo de la ley. El niño hacía unas lecturas y en la sinagoga normalmente se le reconocía como un hijo de la ley. Así que lo que vamos a hablar ahora son sobre 11 años. Si Dios quiere, en otra predicación veremos cómo José y María suben a la fiesta de la Pascua y el Señor sube con ellos y veremos este relato que tenemos de Jesús en el templo, cuando subió a la edad de 12 años. Pero hermano, Jesús creció como todo niño, bajo los cuidados de su padre. Se crecía, se fortalecía, fue creciendo en estatura, su crecimiento físico. Y me acuerdo de que Carolina e Ismael tienen en el garaje abajo una tablita allí con los años y con las medidas. Y van poniendo a los niños y van marcando cada año y se va viendo cómo van creciendo los niños, la estatura que van cogiendo, cómo van creciendo. Es tremendo, porque lo ve allí y ve cómo. Así que el Señor crecía en estatura y se fortalecía, creció sano, como un niño sano, y creció bien, cuidado y protegido por sus padres. También vemos que sobre todas estas cosas, sus padres le compartieron del Señor. Y hermanos, yo me imagino y pienso la responsabilidad de poder hablarle de ese Dios que sus padres conocían. Lo conocían por la creación, porque Dios se da a conocer por la creación, pero lo conocían también por medio de las Escrituras. Y tener que hablarle a ese niño que el ángel le había dicho que era el Hijo de Dios, el Santo de Israel, hablarle del Señor. Y hay un versículo, hermano, en el libro de Proverbios, donde dice que el mismo Señor Jesucristo estaba creando todo con su Padre y Él mismo es la sabiduría. Entonces, ¿qué responsabilidad de José y María de hablarle de Dios a ese niño que era Dios encarnado, que era Dios con nosotros, que era la misma sabiduría? Pero hermano, así nos lo dice la palabra. Y el niño se llenaba de sabiduría. Y cuando yo meditaba en esto, ¿quién es el que nos llena de Dios a nosotros, hermano? ¿Quién es el que nos llena de Dios? ¿Quién es el que nos abre el entendimiento para que podamos ver la gloria del Señor? Es el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo estaba llenando a nuestro Señor Jesucristo de sabiduría y de conocimiento en la palabra de Dios, en los caminos del Señor y en la vida. Es el Espíritu Santo. Mirad lo que dice el profeta Isaías. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
y le harán tender diligentemente en el temor de Jehová. Así que el Espíritu Santo estaba llenando a ese niño de sabiduría. Y dice también, y la gracia de Dios era sobre él. Hermano, Dios estaba derramando su favor sobre esa familia y en especial, de una manera especial, sobre su hijo amado. El Padre derramando gracia y favor sobre nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo estaba haciendo por el Espíritu Santo, como he leído, y también lo estaba haciendo a través de sus padres, que lo estaban cuidando y educando en sus caminos. Qué importante, hermano, que la gracia de Dios pueda estar sobre cada uno de nosotros y también sobre nuestros hijos. No dudemos que el Señor bendice a nuestros hijos cuando ha derramado gracia sobre sus hijos, como lo ha derramado sobre los que hemos aceptado al Señor, y nos da ahora la responsabilidad de educarlos en los caminos del Señor. Y quiero recordar una cosa aquí importante. En todo ese tiempo de su infancia, en toda su vida, pero estamos hablando ahora de esos 11 primeros años, no hubo en el Señor Jesucristo ni un solo pecado. La palabra de Dios nos lo dice. Mirad lo que dice en Hebreo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Pedro dice, el cual, refiriéndose a Jesús, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El Señor Jesucristo, hermano, no cometió ni un solo pecado. Ni tampoco hizo milagros en su infancia, como esos relatos dicen, que yo he comentado antes. Los relatos del Evangelio apócrifo de Tomás, los relatos gnósticos que hablan de la vida y la juventud del Señor. El Señor Jesús no hizo milagro en su infancia. Y hermano, ¿por qué decimos eso? Porque la palabra de Dios nos dice cuándo fue el primer milagro que el Señor hizo. ¿Quién se acuerda cuándo fue el primer milagro, la primera señal que Jesús hizo? En las bodas de Canaán convirtió el agua en vino y fue la primera señal que el Señor hizo, el primer milagro. Después, como sabemos, hizo muchísimos milagros y sigue haciendo el Señor. Ahora, hermano, ese fue el primero. Cuando llegó su momento, cuando llegó su hora. Y hermano, yo me acuerdo y yo pienso en mis años de infancia. Yo me acuerdo cuántas veces mi madre me decía cosas para que lo obedeciera, me decía cosas para que yo pudiera hacer lo que ella me decía. No llegues tarde, no te vayas a la salina y te metas por el fango. Y cuántas veces yo llegué a mi casa con los pies llenos de fango y tenía a mi madre con la zapatilla detrás mía dándome zapatillazos. Así. Mi hermana detrás, al lado de mi madre, diciendo, no le pegue. Y yo le decía, no te preocupes, no me duele. Hermano, ¿cuántas veces? Si pudiéramos hacer una lista de desobediencia, a lo mejor de una mala contestación, de pelearnos, de muchas cosas. ¿Y por qué, hermano? Porque nosotros somos pecadores. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa que está ahí en nuestra vida. Y entonces pecamos. Y entonces no hacemos la voluntad del Señor. Y yo creo que cada uno de vosotros, si cada uno de vosotros pudierais hacer una lista de esos primeros 11 años, yo estoy seguro que ibais a poner cosas que habíais hecho que habían transgredido la ley de Dios.
una verdad para que la guardemos en el corazón. Yo no soy pecador porque peco, sino que peco porque soy pecador, porque nací pecador. Es importante que tengamos esto en el corazón, pero Jesús no cometió ni un pecado. Jesús vivió una infancia, toda su vida, en obediencia perfecta a Dios, en obediencia a su Padre Celestial, en obediencia también a su Padre adoptivo, José, en obediencia a su madre también. Él vivió una vida perfecta y Él lo hizo porque eso lo enseñaba la palabra de Dios y porque como Dios hecho hombre lo podía hacer. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Yo creo, hermanos, que María y José estarían admirados de ver y de tener a ese niño. Yo creo que sí. Un hijo obediente, un hijo respetuoso, un hijo sabio, un hijo sujeto a sus padres, un hijo que no le dio ni una mala contestación, ni una falta de respeto, haciendo lo que ellos le decían y amando sobre todo y respetando a Dios y haciendo su voluntad, obedeciéndole en todo. Y yo también creo que José y María, que como he dicho tuvieron más hijos, tanto varones como hembras, pudieron ver la diferencia entre Jesús y sus hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús no tuvo pecado en toda su infancia, pero sus hermanos sí lo tuvieron. Y pudo ver la diferencia. Mira lo que le decía, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y hermano, él estaba obedeciendo porque él estaba creciendo y viviendo para llegar el momento de ir a la cruz y poder rescatar y reconciliar al hombre con Dios, para poder cumplir el plan de Dios. Y lo hizo en un temor reverente, en obediencia a su Padre Celestial. También José tuvo el privilegio también de enseñar a su hijo en el oficio que él tenía. Eso lo solían hacer los padres. Los padres enseñaban a sus hijos en los oficios que ellos tenían. Y José, como sabemos, era carpintero. Por eso, en un versículo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 3, se refieren a Jesús como el carpintero de Nazaret. Probablemente hasta la edad de 30 años, que ya diremos por qué comenzó su ministerio público a esa edad, hasta los 30 años Jesús creció, se fortalecía, aprendía, pero también estuvo trabajando de carpintero, haciendo como su padre le había enseñado. También asistiría a la sinagoga. A los 5 años solían asistir a la sinagoga y ahí se empezaban a enseñar la palabra de Dios. Ahí empezaban a hablarle de ese Dios creador, de ese Dios que había creado al hombre y a la mujer, de la adoración correcta, como vemos en Caín y Abel, como la adoración correcta era la ofrenda que presentó Abel, y le irían hablando de él. Solían enseñarle el libro de Levítico, hermano, porque muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo, pero él es el libro que regulaba todo lo relacionado con la adoración en este sentido de Israel hacia Dios. Así que le fue enseñando todas esas cosas. Tuvo el privilegio también de ser enseñado en la sinagoga.
Y hermano, también es una responsabilidad. Los padres tienen que enseñar a sus hijos en sus casas. Importante. La educación moral de nuestros hijos es cada día en nuestra casa. Pero también los padres deben de traer a sus hijos a la congregación para que también se le enseñe la palabra de Dios. Y hermano, esto es una bendición, que se le pueda desde pequeñito, teniendo en cuenta su mente y hasta dónde llegan, que se le pueda explicar y hablar la palabra de Dios. Y a Jesús, en ese periodo de tiempo, se le explicó y se le enseñó la palabra de Dios. Estoy seguro que se le habló de no aquel que se lo llevó Dios porque caminó con él. Estoy seguro que se le habló también de Job, ese oriental sabio que era un hombre justo e íntegro en la tierra. Estoy seguro que se le habló de Abraham, de los pactos. Estoy seguro que se le habló de Isaac, el hijo de la promesa. Estoy seguro que se le habló de las 12 tribus de Israel y de dónde tenía que venir el Mesías, que era de la tribu de Judá y de la familia de David, de donde había venido él. Estoy seguro que se le habló de todo eso. Hermano, lo vamos a dejar aquí ya en esta mañana. Simplemente resumo un poquito lo que hemos visto hasta aquí. Si Dios quiere, en otro mensaje, en otro culto, seguiremos profundizando un poquito en la juventud del Señor, ¿no? Y el tiempo hasta que comienza el ministerio público. Decir que nuestra fuente para conocer la verdad, la palabra de Dios, es lo que hemos visto. Fuentes que no son oficiales, hermanos, tenemos que desecharlas y no tenemos que aceptarlas. Decir también que entró como un niño normal en este mundo, pero no era un niño normal. Era Dios con nosotros. El Dios hombre, no Dios y hombre, porque se han unido las dos naturalezas y ahora Él es el Dios hombre. El Dios que tomó naturaleza humana para siempre. Y Él está en la gloria como un nuevo hombre, como el segundo Adán, para gloria de Dios. También tenemos que ver que fue sin pecado, como hemos visto. Él fue sin pecado durante toda su vida. Por eso pudo ofrecerse en la cruz del Calvario, por nuestros pecados, porque no tenía pecado. También decir que Dios le dio la responsabilidad a José y a María de educarlo en los caminos del Señor. Que todo padre tiene esa responsabilidad. También decir que lo tenían que hacer cada día. Y dándole ejemplo. Hermano, eso es importante. Debemos de educar a nuestros hijos y hablarles del Señor cada día, pero también siendo ejemplo para ellos, porque eso es muy importante, porque si no podemos ser piedra de tropiezo en su educación. Tenemos que hacerlo cada día en el Señor. Y hermano, confiar en que el Señor por su Espíritu lo llene de sabiduría como llenó a Jesús, repartió su favor, su gracia sobre el Señor también, y lo hizo bendiciendo de una manera especial al Señor. Y le damos gracias, hermano, le damos gracias por estos 2 versículos, muy poquito que sabemos de ese tiempo, pero hermano, sabemos lo que el Señor quiere que sepamos, y es lo que nos ha dejado. Mirad todo lo que tenemos, de después su ministerio público sobre 3 años y medio aproximadamente. Ahí sí vamos a tener que meditar mucho y que ver cómo estamos estudiando cada jueves, con detalle cada cosa, para poder crecer en el conocimiento y en la gracia de Dios. Y hermano, le damos gracias por ello. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es la verdad. Y sabemos lo que tú nos has dejado escrito de esos primeros años de nuestro Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos y creemos quién es Él y de la manera que vino a este mundo, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por poder ver cómo tú bendecías por medio de José y María y tu Espíritu Santo a ese niño
que hoy está contigo sentado en la gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, porque crecía y se fortalecía. Te damos gracias porque era lleno de sabiduría, de entendimiento y de conocimiento. Y te damos gracias también, Señor, porque tu favor era sobre él, Señor. Ayúdanos, Padre, a guardar estas verdades en nuestro corazón. Y también ayúdanos, Señor, aquellos que somos padres o que lo vamos a hacer, para que lo tengamos en cuenta, para que cuando llegue ese momento lo podamos hacer con alegría. Y Señor, aquellos que también tenemos hijos, algunos convertidos y otros no, seguimos confiando en ti, Señor. Hemos sembrado tu palabra en sus corazones. Le hemos hablado el Evangelio, le hemos hablado de ti. Y Señor, confiamos en que un día puedan venir, si está en tu voluntad, Padre, al conocimiento de la verdad. Y que puedan creer en ti, Padre. Te pido ahora que nos despidas, Señor, con tu paz y con tu bendición. En el nombre precioso de Jesús. Amén.